espero que se encuentren muy bien en este día, en este videito. Pues voy a hacerles ahora diferente. Voy a contarles una historia de que me ha pasado en mi vida real. Es de un poquito de miedo. Espero que les guste. Y bueno, recordarte que yo soy Alex Sánchez. Suscríbete y toca esa campanita que está al ladito para que te lleguen todos mis videos y el ritmo de YouTube te avise cuando hay un video nuevo y pues puedas verlo. No sé si tardaré mucho o no en contarle esta historia de miedo. Y bueno, en los días sábados también invitarlos a que voy a estar contando también historias de miedo en el aspecto de mi vida, de mis largos años que he pasado en paranormales, ya sea maquillándome o haciendo una reseña o haciendo un maquillaje raro o artístico, como lo están viendo, y haciéndolo o ya salir pintada. También voy a estar en el Facebook si quieren pasar a Facebook para platicarles algunas historias paranormales. Y bueno, ahí va a estar la cita todos los sábados, tanto en este canal principal como en Facebook. Vamos a empezar, chicas. Bueno, más que nada, esta historia es parte de mi hija y yo, de lo que vivimos en esa experiencia, que la verdad fue un poquito fuerte y a la vez no tanto, pero bueno, para nosotros era así como no lo podíamos creer, estaba pasando cosas muy raras. Y bueno, voy a comenzar diciendo esto. Yo he conocido en mi vida a muchas personas a lo largo de los años que tengo. En una de esas historias, este, siempre he tenido muchos amigos y, y algunos son, ¿cómo les diré? Algunos no creen, otros sí creen, otros me dicen no es cierto. La verdad es que es cierto, nos pasó. Y bueno, ese día, yo soy como de las personas muy amigables. Me gusta hacer contacto con personas, ser amigas. Yo tenía un amigo, no voy a decir el nombre, vamos a ponerle Omar y Jorge. Omar y Jorge eran amigos. Esta persona más bien es un luchador profesional y nos hicimos primero amigos y entre comillas pareja. El chiste de contarles esto es mm, no sé si ustedes se concentren, no sé si es largo el video o no sea largo. Voy a tratar de resumir varias partes porque la historia pues es un poquito larga. Espero no hacerlo tan larga y pues recibir ese dedito arriba. Bueno, ese muchacho no es de aquí. Sí lo voy a decir que es de Sonora. Y en ese tiempo no me acuerdo si mi hija tenía 8 o 9 años, por decirlo así. Y bueno, en ese caso, nos contactamos, nos hicimos amigos, nos hablábamos todos los días. Y en ese tiempo fallece mi mamá. Pero antes de que falleciera, yo trabajaba en una cocina con una tía política que era, de verdad, que era de lo peor. Era de las personas que muy gritona, no les gustaba que la contradiciera. No, era especial la señora, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era el pinche que se le llaman así a los cocineros. Bueno, tenía una cocinera y yo era la ayudante de la cocinera. Nos traía movidas. Y pues vas aprendiendo, ¿no?
Resulta que en ese tiempo mi mamá estaba delicada y cosas así. Resulta que ella fallece. Entonces voy yo y le pido permiso para salirme. Y me dice, no, no tienes, tú debes de cumplir tu horario porque por eso te estoy pagando y por eso así, chaval. Y yo le dije, no, pues es algo importante, urgente y necesito irme. Y me dijo, no, te vas a poner a trabajar y cuando sea la hora de la salida, pues ya te puedes ir y ver lo que está pasando. Entonces yo dije, no, ¿por qué? Entonces me salgo y creo que ese día se salió ella y me dice, ¿a dónde vas? Y le dije, pues yo le pedí permiso, pero usted pues no me da permiso, pues me voy. Y me dijo, pues ya no quiero que pises para mañana aquí en la cocina. Te doy tu dinero pagado y te bebas y ya no quiero saber nada de ti. Yo dije, órale, va, pues como quieras. Me fui y este muchacho lo contacté y le dije, ay, ¿qué crees? Ya no tengo trabajo, por estas circunstancias. Me dijo, no te preocupes, me voy a mover, voy a ver. Él trabajaba de seguridad privada, no voy a decir el nombre, pero trabajamos, bueno, y digo trabajábamos porque me avisó en una obra negra de unos departamentos y movió sus cosillas ahí con los jefes, me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Ya hay trabajo, vente, avisa en tu casa, mañana te quieren a las 12 del día y pues para que te digan qué vas a hacer. Yo, bueno, ya fui a las oficinas, me traje lo que me tenía que traer y cosas así. Pero, bueno, pues apagué un poquito la luz para que sea más emocionante. Y con la poquita luz que me está dando mi aro. Bueno, ya, después me dice, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo en una parte donde, este, pues no me gusta porque se escuchan ruidos y no me dejan dormir. Y le dije yo, ay, pues, no sé, búscate un lugar donde puedas dormir o sea, yo así como que, como que no me da importancia, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice mi jefe que te vengas a las 12 porque te van a enseñar y chalala. Yo creo que se le fue el avión y le digo, ya me habías dicho. Y me dice, sí, ¿verdad? Bueno, resulta que agarré mis cosas, me fui a trabajar y obviamente que ahí pues conoces mucha gente, rozas con muchísima gente que luego no sabe ni qué onda. Me dieron la bienvenida y me dice uno de los trabajadores, creo que era un albañil, y me dice, mucho gusto, Francisco, vamos a ponerle. Y le digo, hola, y me dice, dice, tú eres la chica nueva que va a trabajar de seguridad. Le dije, sí. Y me dice, sí, le hizo la cara así como de, Y le digo, ¿y esa cara? Y me dice, pues es que aquí espantan, me dice, ten mucho cuidado, dice, porque pues ¿qué son? ¿Cada 12 horas o cada 24 horas o cómo va a ser la onda? Y le digo, cada 24 horas. Y me dice, no, pues ya, ¿qué te digo? Y le dije, ¿qué? ¿Por qué? Y me dice, pues, ¿por qué aquí te digo? Aquí espantan y pues ustedes tienen que estar al pendiente pues, de la obra. Y pues yo me quedé callada, yo dije, güey. Y me acerco con Omar y le digo, oye, le digo, ¿sí es cierto que espantan? Y se empezó a reír y me dice, no le creas, dice, él lo dice así, no pasa nada. Y bueno, le dije, está bien. Entonces pasa el jefe de nosotros y me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo, Alejandra. Y me dice, has de ser bien coda, ¿no? Y le digo, no creo. Y me dice, bueno, pásate de este lado, vas a cuidar esta parte, vas a trabajar, que veas que los trabajadores pues trabajen y que no se hagan tontos y que tengan su herramienta por si te tienen que cosa, columpiar o se tienen que subir a varias plataformas, pues estar checando que usen el material correspondiente. Y yo, sí, está bien. Bueno, o sea, viví muchas cosas ahí, la verdad. Entonces llega la noche y me dice el JT, que es el jefe bueno, que era el jefe de nosotros,
y me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar en casilla 2 porque en la casilla 1, es más peligroso que tú estés aquí que estés allá arriba. Y uno de los chicos empezó a reír. Yo era la única mujer, chicas, en ese aspecto de la obra y con de seguridad. Era la única mujer. Pues eran 2 turnos, uno, pues digamos, de las 24 horas éramos como 8, conmigo eran 8, y del otro turno eran un poquito más, no me acuerdo cuántos, la verdad. Entonces, me dice, te vas a quedar en casilla, aquí en casilla 2, y te vas a quedar con Omar y te vas a quedar con estos chicos y así, ¿no? Y dice, yo me voy a quedar ahí abajo para estar con el radio comunicándoles lo que va a pasar, quién va a subir para que estén al pendiente. Bueno, resulta que esa noche, la verdad, pues se veía muy oscuro, muy feo y se escuchan ruidos, pero esos ruidos que la verdad, o sea, dices, ¿qué onda? O sea, todo está en silencio, ya no hay trabajadores y dices, ¿y ahora qué pasa? Entonces volteo a ver a Omar y le digo, ¿y ahora? Y me dice, ha de ser ahí cualquier cosilla que pasó. Yo creo que él ya sabía, más bien ya sabía qué pasaba en las noches. Y le digo yo, pero no hay trabajadores, se supone que ya desde hace como 2 horas se fueron y nadie está. Y me dice, no sé, déjame mandar en el radio a ver qué está pasando. Y viene corriendo un muchacho y dice, no manches. Y le hace, yo estaba exactamente enfrente, pero nos empieza a señalar. Yo estaba enfrente ahí, de la obra donde está, que quién sabe qué. Y empezaron a hablar como en clave. Y me le quedo viendo y se me queda viendo y me dice, tú eres la muchacha nueva, ¿verdad? Le digo, sí. No, ni que te pongan de este lado, me decía, porque aquí, de verdad, vas a ver muchas cosas. Y Omar lo codea y le dice, cállate. Y yo volteé y le digo a Omar. Y le digo, ¿qué pasa aquí en la noche o qué? No, no le hagas caso, dice, está loco, dice, pues es que en todo en silencio, pues de repente luego los trabajadores pues no dejan bien las cosas y se caen. Entonces, pues se escucha mucho ruido y más cuando están todo en silencio. Y voltea el otro chavo y me hace así, que no es cierto. Y le digo, ya. Y viene nuestro jefe y dice, a ver, tú y tú y tú, y tú te quedas con ella, tú acá, y vamos a revisar. Y yo así de... Y le digo, ¿y si puedo ir? Y me dice, no, tú te quedas aquí en caseta, en caseta, ya me acordé que era caseta. En caseta 2 y todos ellos nos vamos a revisar qué está pasando. Y tú, Omar, y tú, tal fulanito, te quedas con ella, cualquier cosa en los radios. Yo, bueno, me quedé sentada, estaba viendo mi teléfono y me dice Omar, le dice el otro muchacho, vamos a ponerle Luis. Y Luis me dice, oye Omar, dice, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí adentro los tres? Dice, ¿por qué me pusieron del otro lado? Y le dice Omar, no sé, el tiempo que sea necesario. Y le dice el chavo, órale, se quedó así. Y me dice, yo ahorita regreso. Y se va, ¿no? Y llega el jefe y nos dice, vamos a ponerle Mario. Llega Mario y nos dice, este, ¿sabes qué? Dice, no es nada, dice, son cosas que pasan en la noche, a lo mejor alguien dejó mal puesto alguna herramienta y se cayó y se escuchó así. Y nos dice, ¿sabes qué? Le dice a Omar, ¿sabes qué? Ciérrate bien en la caseta 2. Ya sabes cómo atrancar la puerta. Oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen, no abran la puerta. Se van a quedar ahí los dos. Si quieren ir al baño, se van a aguantar. Ya va a ser la hora de las 12 donde pasan cosas, pero por favor, no quiero que la muchacha se espante. Cualquier cosa estamos en el radio. Y no salgan para nada.
y pones esto, y ya le dijo que pusiera y todo. Y le dice, y tú vámonos, le dice al muchacho que estaba con nosotros. Y le digo yo, oye, le digo, yo me voy a quedar sola con él. Y me dice, sí, dice, porque ya repartimos a los chicos que van a estar en caseta 1 y ya los distribuí. Dice, no te va a pasar nada, al contrario, dice, te va a proteger. Y yo dije, le hice así y me dice, bueno, ya me voy porque si no me voy, me va a agarrar aquí dentro y yo no quiero. Y se fue, agarró una moto y se fue. Y volteé a ver a Omar y le digo, ¿de qué dijo? Y me dice, nada, nada, dice, está loco, dice, no hagas caso, dice, déjame cerrar la puerta. Dice, ¿quieres ir al baño antes de que cierre? Y le digo, la verdad es que sí. Yo bueno, soy muy miona, la verdad. Y le digo, sí, sí quiero ir al baño. Y me dice, bueno, pues vamos, te acompaño. Y le digo, no, yo puedo sola. Y me dice, es mejor que yo te acompañe, dice, porque detrás de los baños se escuchan ruidos. Y le digo, ¿y no me querías decir? Y me dice, pues es que, bueno, ahorita te cuento, me dice, vamos. Y nos fuimos. Y y ya hice del baño y todo, y me tocaba y me decía, ¿ya? Así, ¿ya? Y otra vez, ¿ya? Y yo, espérate, le digo, todavía no me dejas concentrarme bien y estás toque y toque la puerta. Y me dice, ya apúrate, dice, porque ya van a ser las 12. Y desde aquí ya cambia el panorama de todo. Yo ya voy, ya voy. Ya hice todo. Y ya le digo, ¿y dónde hay agua? Ah, ya vámonos así, te doy agua de la botella. Y yo, bueno, y nada, nos fuimos a caseta 2. Y yo vi que empezó así como a rellenar hoyos con trapitos y todo. Y agarró, no sé qué agarró de una botella y empezó a hacer cruces. Yo dije, es agua bendita. Yo me quedé así, yo dije, ay Dios mío, ¿en dónde me tuve que venir a parar? Y vi que agarró un palo grandote y atrancó la puerta de la caseta 2. Y me dice, vete para allá. Y le digo, ¿ahí? Y me dice, sí, en ese sillón. Y luego, bueno. Y dice, déjame apagar todas las luces. Y apago las luces. Y me hace así. Y le digo, ¿qué? Y me hace, shh. Y otra vez yo así, o sea, yo quería saber por qué me hacía, shh. Y otra vez me acerco y le digo, Omar, ¿por qué me haces, shh? Y me dice, que te calles. Me hace así. Y le digo, y agarro, ¿qué? Y me dice, escucha. Y le digo, ¿pero qué? Dice, primero, shh. Entonces me hacía así, shh, que me callara para que escuchara lo que iba a pasar. Me quedo callada. Me quedo callada. Y le digo, y le hago así, ¿qué? Y me dice, ya falta poquito. Y ve su reloj y me dice, aguanta, aguanta. Y se queda escuchando así en la puerta y pelando los ojos porque se puso su teléfono. Entonces en eso le dice, le manda un mensaje el jefe de JT, creo que sí era JT, algo así, no me acuerdo, pero bueno, nuestro jefe. Y le dice, le mandó mensaje y le dijo, paga la luz de tu celular, no prendas nada. Y yo me asomé a su celular y le digo, ¿ya ves? Le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, shh, me hace así. Y voltea y me hace, shh. Y yo, ya, está bien, dice así. Y nos sentamos al lado de él, yo quedé. Y me dice, ya va a pasar. Y le digo, ¿qué va a pasar? Y me dice, escucha. Ay, chicas, no, de verdad que yo sentía que el corazón se me salía. Yo decía, ¿qué está pasando? Se oía como pasos. Y le digo, es Mario. Y me dice, no, aguanta. Y le digo, ¿quién es? Y me dice, espérate. Y le digo, y yo escuchaba pasos, así como si fuera las patitas de un caballo. Y le digo, y luego, y me dice, ay, que no te enseñaron a callarte. Y le digo, es que no sé qué está pasando, dice, cállate. No, bueno, me quedé así. Y resulta, chicas, que me quedo callada y escuchando. Y me dice, ahora sí.
Y le digo, ¿qué? Se escucha. Se escuchaban las patitas, como que arrastraban así cosas, como que los pies, así como raro. Y se empezó a escuchar en la caseta 2, como era de lámina, se empezó a escuchar así como ruidos que arrastraban algo en toda, o sea, dieron toda la vuelta en la caseta, toda la vuelta. Y se escuchaba así, como que unas uñas muy, pero muy grandotas, picuditas, como los gatitos así, pero se escuchaba así, que hacían toda la vuelta así. Y en una de esas empezaron así, a rasguñar, a rasguñar, a rasguñar, a rasguñar. Y yo me quedé así, y en una parte donde estaba material de las de limpieza, se escucha así, ¡paz! Así como fuerte, o sea, como un golpe. Y la lámina se dobla. Y yo me quedé así, y Omar me hace así. Y agarré y me quedo, ¿qué es eso? Y me dice, y ya otra vez, así como que querían tumbar la caseta. Dio como, no les exagero, como unas 10 vueltas a la caseta, pero así en círculo. Y pasaba y le hacía cada vez así. Ay, hasta se me está quedando un chiquito. Así como que rasguñaba y quería entrar y empezaba como a así. Entonces, en la puerta de la caseta 2 había un lugarcito donde el palo no, esta es la puerta y el palito quedaba así, pero había una orillita donde se podía ver, pero todo se apagaba. Entonces, en eso me dice que me fijara, porque ahí en la caseta había una luz muy pequeña, o sea, le dijeron, paga la luz. Y el niño no entendió, y había una luz muy leve, pero había luz, y me hace así. Nunca lo voy a olvidar. Había la orillita así, y en una de esas me hace así, y volteo, y se asoma, no sé quién era, no sé qué era, y se asoma y le vimos, bueno, yo no sé, o sea, en mi comentario, le vi los ojos grandotes, muy profundos y con garras, o sea, apenas se le veía el torso, pero con garras, y mientras veía así para adentro a ver qué veía, se oía así como que a la vez rasguñaba. Y yo así como que me puse a llorar, yo dije, ¿qué vi? Y le digo, le hice así con la cabeza que no iba a aguantar y me dice, me hacía así. Y se acerca en mi oído y me dice, ahorita te digo qué es. Y yo así de, ¿pero qué es? Me dice, ahorita, cállate y no hagas ruido. Y yo así de, y me hacía cada rato así, cállate, shh, cállate, cállate, cállate. Y en eso le mandan un mensaje. O sea, este ser, no sé qué era, se da la vuelta, o sea, se vio que se dio la vuelta y se fue caminando. A la hora de que este muchacho tenía como que el ruido del celular, pues algo para escuchar a veces lo que nos decían por celular, este niño la deja así, pues con el volumen y le mandan un audio. Y yo así como de que, ¿por qué le mandan un audio? Y no sé, no se escuchaba nada hasta que vi que se empezó. Entonces él empezó a escribir, pero se oye el ruidito de cuando te mandan el mensaje, ¿no? Y o sea, como que se paró no sé qué era, una bestia, no sé qué era. Se para y se regresa y vuelve a checar en el hoyito, así, viendo en el hoyito. O sea, yo veía los ojos de este ser en el hoyito, en el lugarcito donde estaba la puerta, y vi que su ojo se asomó, pero un ojo tan feo que yo vi que se acercó y miraba y abría los ojos así grandotes, grandotes. Y yo me quedé así, no lo quise ver, agarré y me volteé y me dice, hizo así, y agarré y moví la cabeza y le dije, dice así. Y pasó, pero era así de horas, o sea, yo no sé cuántas horas pasaron, que recuerdo que para mí era una eternidad pasar. Entonces pasa y
Y prácticamente duró como una hora, hora y media en lo que daba vueltas a toda la caseta, en lo que rascaba, en lo que volteaba a ver en la reginita, a ver qué veía. No, era horrible. Y me acuerdo que era jorobado, ajá, jorobado, así, con las manos así, y se le veía así como algo atrás, pero no sé, no alcanzaba a ver porque pues era así, pero a darse la vuelta tenía las manos así como jorobado y se iba como arrastraba los pies. Y yo me quedaba seria, yo decía, ay, Dios mío, ya me quiero ir, yo no sé qué está pasando. Bueno, pasó las horas y ya no se escuchaba nada. Entonces me dice el otro chavo, Juan, vamos a ponerle Juan, le manda en el radio le manda, le dice, Omar, pásate a la 3, pásate a la 3. Y yo no entendía en el momento que era la 3. Y yo, pásate a la 3, pero así bajito. Y le digo, ¿qué es eso? Y me hace, shh, ahorita te digo. Y yo, ¿qué es eso para saber qué es la 3? Y me dice, aguanta, shh, aguanta. Me hacía así. Y le dice, estoy en la 3, estoy en la 3. Y le dice el chavo, güey, o sea, perdón, le dijo, güey, ya no hay monos en la costa de tu parte de la caseta 2. Prende la luz. Creo que se fue a la caseta 1. Y yo abrí mis ojos y le digo, ¿ahora qué se fue para allá? Y me dice, sí, cállate. Y yo digo, pues ya no está. Y me decía, cállate, que no aprendes a callarte. Y me decía, y yo le decía, sí, me callo. Y le decía, güey, creo que viene para acá. Al rato te contamos qué pasó. Uno de los chicos era así como que no creía en esas cosas. Y yo la verdad tampoco creía en esas cosas, pero fue tanto que yo lo vi y dije, no, o sea, ¿qué es esto? Lo grabó, él lo grabó con su celular, aún así con la luz apagada, él se escondió, no sé qué hizo, pero que lo grabó, lo grabó. Y yo sentía como que algo me apretaba el pecho, yo decía, algo va a pasar, algo va a pasar. Y yo sentadita en el sillón porque yo decía, ¿qué va a pasar, no? Resulta que ya agarró y se paró y me dice, mira, dice que ya prendamos la luz. Y le digo, no quiero que prendas la luz. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, no prendas la luz. Y me dice, pero ya se fue. Y le digo, no prendas la luz. Y me dice, bueno, y la dejó apagada. Pasó toda la noche y todo, y al otro día yo no me quería mover del lugar a donde yo estaba. O sea, ya era mi turno para salir. Y yo, no quiero, y no quiero, y no quiero, y de ahí no me sacaban. Y llega una señora, ay, me da comezón, perdón, hasta como que me dio cosa. Llega una señora de limpieza, era muy buena onda la señora, me quería mucho. Y me dice, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué te quedaste ahí como hipnotizada? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y llega Omar y le dice, es que ya lo vio. Y la señora se quedó así de, "Oh, ¿cómo que ya lo vio?" Y le dice Omar, sí, ya lo vio y ya lo sintió que hace. Y la señora, no, ¿y qué tal si la escoge, no? Y yo así como, ¿que me va a escoger? ¿Que somos frijoles? ¿Para que me escoja? Le digo. Y nos empezamos a reír y me dice, no, hija, qué bueno que no abrieron la puerta. ¿Abrió la puerta? Y le dice Omar, no abrimos la puerta. Dice, pues qué bueno. Y me dice, ¿no sabes qué es? Y le dice Omar, no le digas qué es, dice, porque se va a asustar. Si hubieras visto la cara que tenía. Y le digo, ¿qué es? Y me dice, ¿es que nadie te dice que aquí espantan? Y le digo, pues sí, un trabajador me dijo que espantaban aquí, pero no así en cierta, no me dijo hasta que ya lo vi, ya lo sentí, y pues ya. Y me dice, no, y lo que te falta escuchar y ver, ¿eh? Aquí también murió un trabajador, una de limpieza, una niña también aquí falleció. Antes aquí había, y el Omar le hacía así. Y le decía, no, es que ella tiene que saber. Dice, porque si ustedes no le cuentan por protegerla, al rato lo que le vaya a pasar a ella o se le vaya a pegar a ella, o sea, no, olvídate. Y le digo a la señora, ¿en serio? Todas esas cosas han pasado aquí. Y me dice, sí.
Dice, todas esas cosas han pasado aquí, dice, incluso cuando nos dicen a nosotros que nos tenemos que pasar toda la noche, igual que ustedes, las 24 horas, para limpiar ciertos aspectos del terreno, se escucha como la niña llora y llora y llora y pues sí dices, ¿qué pasó? Y como todo está en silencio y en oscuridad, pues dices, ¿qué onda, no? Y yo así de, órale. Y me dice, ya te espanté. Y le digo, no, no, de hecho no me da mucho miedo, pero se me pone la piel chinita y le enseñé y nos empezamos a reír. Y me dice, ya me voy a trabajar. Dice, bueno, conste, yo ya te avisé, ya te dije y así. Yo, sí, gracias, señora. Y llega el JT y se me queda viendo y me dice, ¿cómo te fue la noche? Y le digo, mal. Y me dice, ¿ya lo viste? Y le digo, sí. Y me dice, en 5 minutos los veo aquí afuera para hablar con ustedes. Y yo, bueno, ya, queriendo no me paré de donde estaba porque me daba miedo pararme. O sea, ya era la mañanita, pero antes de que empezaran a llegar todos, toda la gente que iba, nos dice, vamos a hablar. Nos saca a todos, les llama a todos y nos dice, bueno, eh, pues aquí la mujer ya presenció lo que es, lo que pasa en la obra y va a seguir pasando. Por eso se te dice que te calles y que guarden silencio y que paguen la luz. Entonces, se acerca el chico y dice, yo lo grabé y le dice el jefe, ¿cómo que lo grabaste? Dice, no puedes grabar así. Y le dice, pues yo lo grabé y está horrible. Y nos empezó a pasar el video del que él grabó en ese tiempo. Y sí, yo agarré y me quedé así, le digo a Omar, es igualito al que yo vi en la noche. Y se me queda viendo y me dice, ¿sí sabes qué es? Y le digo, no, yo no sé qué es, pero, o sea, como lo miré y como peló los ojos en la noche, yo la verdad, chicas, estaba confundida y a la vez decía, o sea, ¿cómo pueden pasar estas cosas aquí? ¿No? O sea, no, 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 como que no. Y nos dice el otro chico, yo lo grabé y te voy a decir qué es. Y le digo, ¿qué es? Y me dice, es un nahual. Y le digo, ¿en serio? Yo sabía que esas cosas no existen. Y me dice, sí existen. Porque pues aquí, aparte de los departamentos que se está trabajando, enfrente había un pueblito. Y en los pueblos siempre pasan cosas. Y le digo, ¿y qué pasó con ese pueblo? Me dice, por falta de agua y por falta de muchas sustancias que llegaron a ese pueblito, pues sacaron a la gente y pues ya se quedó como pueblito fantasma, se puede decir. Y nada más van a tirar basura y cosas que empiezan a hacer sus cosas como brujería y cosas así. Y yo así de, órale. Y me dice, no, de verdad. Le digo, no, está bien. Dice, nunca vayas a esa parte de atrás. Está dividida. Está, lo que es no alambre, es una cortina, no me acuerdo cómo le dijo. Dice, no se puede pasar a esa área. Dice, pero de ese lado viene el nahual. El único que vive ahí es el nahual. Y dice, y es un hombre, digamos, como un chamán, algo así, dice. Y él en la noche se transforman en diferentes cosas. O sea, se puede ser que digamos así como tú, y le digo, no, no, a mí no me compares, le digo, no, ese es un ejemplo, le digo, pero no, o sea, tu historia, pero a mí no me vengas a meter. Dice, es que te estoy explicando, puede ser algo a una persona normal, pero ya en la noche se convierte, puede ser en un perro, se puede convertir hasta en un lobo y cosas así dependiendo el hechizo que esté asomando. Y yo me quedé así, ¿no? Así como de que sí le creo, no le creo. Me dice, pues tú lo viste. Y el mismo video, así como tú lo viste, así está. Y le digo, y siempre sucede así. Y me dice, nos hemos dado cuenta que nada más cuando hay luna llena y los viernes. Y yo le digo, bonito día tendría que caer aquí. Y me dice, bueno, pero se te cuidó, no, no pasó a mayores. Dice, porque mucha gente quiere salir a ver y realmente los ataca. O sea, te ataca. Y yo así, Y luego me dice, no, pues aparte de que ataca, dice, llega el momento en que quiere como pasarse de un cuerpo a otro porque es incómodo para él.
Y yo le contesté, ay, esas son leyendas. Y me dice, no, de verdad, pues ya lo pasaste, ya lo viviste. ¿Cómo van a ser leyendas? Le digo, sí, por lo que me estás diciendo son leyendas. Y me dice, no, no son leyendas. Pasó, ¿no? Las horas y yo dije, ay, me quiero ir a mi casa. Y llega el jefe y me dice, ¿ya te dijeron? Y le digo, sí. Le digo, ¿pero qué? Y me dice que está prohibido pasar del otro lado donde están los otros departamentos. No puedes pasar ahí ni a revisión. Los únicos que podemos pasar somos nosotros como hombres y yo, ¿no? Pues valientes hombres. Y me dijo, ¿qué? Y le digo, nada. Le digo, está bien. Y me dice, y menos tú sola. Dice, a ti se te va a tratar de proteger, me dice, en las noches con 1 o 2 elementos. Y le digo, ¿y por qué tan poquitos? Y me dice, no, pues ¿quieres más elementos? Le digo, pues si me van a cuidar, pues que sean más elementos. Y se empezó a reír y me dice, está bien, me hizo así. Y ya pasó. Entonces, ese mismo día, chicas, ahorita pasando a la historia, yo venía fuerte, digamos que este video es de 2 historias. Pasó y me fui a mi casa y les empecé a platicar a mis hijos y lo que había vivido yo en ese terreno. Y yo vivía en esa casa con el papá de mis hijas y le empecé a contar y yo le dije, es que sí es cierto, y se me queda viendo y me dice, pues no te quiero espantar, pero sí. Sí es cierto, así como me lo dijiste, como es un nahual y todo lo que te dijeron es cierto. Y yo así, ay, sentí que todo se me bajó y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué aquí no pasan? Y me dice, pues tú qué sabes, o sea, no, no lo has escuchado aquí, pero también aquí como es un cerro, también pasan cosas. Yo vivía en un cerro, chicos. Y me dice, hasta arriba. Y me dice, pues si tú has visto cosas, imagínate si el nahual también puede pasar el nahual. Y yo así de, pues sí, tienes razón. Pero ahí en esa casa estábamos bien protegidos y no mucho pasaba así como quería pasar las cosas, pero en cierta forma sí. Pero bueno, ya pasó ese día y al otro día pasaron una semana y todo tranquilo. A mí me estaban dando el servicio de 12 por 12 y me decían, y a mí no me convenía, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si me vas a dar un servicio, dámelo de 24 por 24 porque el de 12 no me sirve, porque me deja salir bien tarde y yo llego bien tarde a mi casa y pues me da miedo. Entonces desde ahí me apodaron la miedosa. Ah, bueno, órale, pues quédate para que te siga pasando, ¿no? Que dices que te da miedo y cosas así. Y yo así, pues ni modo. Y ya me decía, bueno, pero para que te quedes callada, me decía yo, pues ni modo. Y seguían pasando cosas ahí en los departamentos, era como un baldío, pero estaban haciendo departamentos muy de lujo. Y seguían pasando cosas muy fuertes. Y pues ya, con que no salieras, o sea, ellos siempre decían que si no salías no pasaba nada. Pero sí veíamos sombras, sí veíamos bolitas de fuego, veíamos muchas cosas que se arrastraban en los baños. A veces las ingenieras o los ingenieros cerraban con llave porque decían que encontraban el baño diferente, esos baños que se mueven de plástico, pero encontraban cosas que ellos se quedan, no sé, no se da una explicación. Esa noche me quedé, porque a mí no me servía el de 12 por 12, me quedé y salgo, o sea, fui al baño sin nadie, yo voy acá, fui al baño, pero en eso quién sabe cómo mi mirada capta algo que para mí era desconocido y me quedo en el baño recargada. Yo hasta me acuerdo que le hice así al baño y me recargué y me quedé así. Y pasa mi compañero del otro turno y me dice, ya me quedé contigo. Y le digo, ¿eres nuevo? Y me dice, no, soy del otro turno, pero voy a doblar. Y le digo, órale pues. Y le digo, oye, y me dice, ¿qué pasó, güera? Porque me decían güera. O, ¿cómo me decían? O Barbie, me decía el chavo, pareces Barbie. Y yo, ajá. O sea, X, ¿no? Y me quedé así, le digo, oye, y me dice, mande, ¿qué pasó, güera?
Y le digo, allá en el departamento 11, o sea, hasta arriba, porque era un departamento de 12 pisos. Y le digo, en el 11 en el 11 así yo le decía, en el 11 en el piso, hay una persona ahí. Y se me queda viendo, ¿no? Así como de que, no manches, ¿cómo crees? Y le dice, no, me hace así, no. Y le digo, sí, hay una persona arriba en ese cuarto. Bueno, en ese lugar. Le digo, en esos departamentos dejaban a veces los trabajadores, este, ajá, en ese departamento dejaban la luz prendida, o sea, lucecitas para que supuestamente que hay gente, ¿no? Y que no podían pasar porque luego se la daban, ¿no? Que había rateros y cosas así. Y me acuerdo que ese día, pasó, ¿no? Y me dice, no, no hay nadie. Y le digo, sí, sí, hay alguien ahí. Y me dice, no, güera, no hay nadie ahí, no te aferres. Y le digo, sí, hay una persona allá arriba, le digo, que no está autorizada. Y me dice, es que no hay nadie. Le digo, sí, se asomó y de ahí se pasó para el otro departamento. Yo lo vi y me dice, vamos, y si no es cierto, ¿qué? ¿Una torta? Y le digo, no, vamos, le dije yo ahí, vamos. En eso nos radea el jefe y me dice, pásate al 3. Y yo le digo al muchacho, ¿cómo se hace? Y me dice, ¿cómo que no sabes? Le digo, pásame el 3. Y ya le mueve y le dice, ya estás en el 3. Y le digo, ya estoy en el 3. Y me dice, sal tantito de la caseta. Y salgo y me dice, este, necesito que me acompañes al piso 11. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque hay una persona ahí. Y volteo a ver al chavo y le digo, no, que no. Y me dice, no es cierto, le dice a Pablo, bueno, bueno, Pablo. Y le dice, eran dos jefes. Y le dice Pablo, sí, sí hay una persona, vamos, dice, vamos a, a ver pues qué quiere. Y viene el otro y le dice, no es una persona. Y nosotros nos quedamos viendo así como que no es una persona. Y dice el otro muchacho, dice, el hace Omar. Me acuerdo que ese día Omar había doblado varias semanas por lo mismo, ¿no? Y me dice Mario, no es una persona. Y le dije yo que sí, que es una persona. Yo aferrada que sí, que sí. Y los chicos, no es una persona. Entonces pongo mis manos así, le digo, entonces, ¿qué chingados es? Ya me salió. Y me dice, se empiezan a reír y dicen, es el chavo que se ahorcó en ese piso. Y yo me quedé así. Luego, ¿cómo que se ahorcó? Y me dijo, sí, se ahorcó en ese piso y él todas las noches aparece como, como, como sacando la cabeza o tratando de comunicarse contigo. Y yo así, chicas, así como que, no es cierto. Y me dice, sí, pero si quieres ir, pues ve, me dice. Y le digo a Pablo, ay, yo mejor no quiero ir. Y me dice, no, pues vamos a tener que ir, dice, porque este es nuestro trabajo y tenemos que ver qué está pasando. Y le dije yo, pues irás tú. Y me dice, pues te vas a quedar sola porque me voy a llevar a todos. Y le dije, pues llévatelos. Pero pues se quedaron, ¿no? Algunos sí se quedaron, unos no querían acompañarlo. Resulta que ahí vamos. Y pues nos estábamos iluminando con los teléfonos. Y le digo al chavo, mejor sí vámonos. Y me dice, sí, tú sube y yo voy iluminándote. Tuvimos que subir 11 pisos, 12 pisos prácticamente en las escaleras. Piso por piso revisando. Y en eso gritan unos chicos, ¿no? Y Pablo, empezó así, pero que se oía eco. Y nos quedamos así todos. Y había otro chico que me llevaba muy bien, éramos muy súper amigos, y me dice, güera, ¿o escuchaste? Y le digo, sí, vámonos, vámonos, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, salte, vámonos. Íbamos bajando las escaleras y en eso cuando íbamos bajando del piso, cuarto piso, que ya faltaba poquito, se ve como una sombra pasa y se mete a uno de los departamentos o sea, hasta el fondo. Y yo me quedé parada y me dice,
apúrate. Y yo le digo, no, es que pasó alguien ahí. Y me dice, no pasó nadie, vámonos. Y yo le digo, sí, sí, trae una túnica, o sea, como que con gorra. Y me dice, pues es el mismo muchacho que está allá arriba. Es el mismo, se la pasa con todos los departamentos para allá y para acá. Ándale, vente. Y no te imaginarás cómo está, ¿eh? Y yo, ya que ya estaba avanzando para ver qué, pues qué. Entonces a la hora que me dice, se regresa y me dice, ¿qué no vas a venir? Y le digo, no, le digo, es que se acaba de asomar otra vez. Y me dice, vámonos. Y ya yo iba casi a la mitad a llegar a donde estaba pues el chico o este ser. Y en eso saca la cabeza así. Y se veía así raro, la verdad. Como mi cara, yo creo, pálida. Y vi que me hizo así. Y le digo, no, no es nada malo. Le digo, es un muchacho. Le digo, a lo mejor ya encontró algo. Y me dice, no. Y en eso me dice, o te vienes o te bajo cargando. Y luego no me aguantas. Y en eso iba corriendo y corre. El de JT me dice, vámonos. Nos empieza a decir así rápido. Y le digo, no, es que no me interesa, vámonos. Y en eso se cierra la puerta de abajo donde íbamos a salir. Pero fuerte, no había ni aire ni nada. Se cerró y se escuchó cómo le metían cadena y cosas así. Y me dice el chico, ¿ves lo que te estoy diciendo? Por no decirme que vámonos, por no jalarme. Y no sabía ni qué decir. Y me queda así y me dice, vámonos, quédate aquí. Y le digo, no, ¿dónde? Espérate, quédate aquí abajo. Y se escuchaba cómo bajaba y cómo subía escaleras. Y me dice, y me dice así, me dice, sí, otra vez, así. Entonces me dice, tú no sabes guardar silencio. Y le digo, y tú no sabes decir nada. Y me dice, cállate. Y me dice el otro muchacho, que se callen. Y yo así estábamos discutiendo de que cállate, que esto. Resulta que abrió, o sea, habían ya puertas, abre la puerta y me dice el JT, métete por ahí, métete por ahí. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ahí vamos a estar todos. Y me meto. Y me dice, guarda silencio. Y yo, sí. Me hace así. Y se escucha como ruidos, como cuando cuchichean. Y se oye así. Así se escuchaba. Y yo pelaba mis ojos y yo le decía, ¿qué dice? Me dice, no dice nada, cállate. Y yo, ¿pero qué dice? Y me hacía así como de que, ¿te callas o qué? Y le digo, y yo, o sea, yo sí quería escuchar lo que decía, pero se escuchaba así. Y yo me quedaba así y me hacía así. 5 minutos salimos. Y yo, no quiero salirme. Pues ahí te quedas y a ver qué te sucede mañana. Y me dice el chavo, hazle caso. Y dice, y siempre pasan cuando tú doblas turno. Y le digo, ay, qué casualidad. Y nos hace, shh, dije en 5 minutos. Y bueno, pasan los 5 minutos y me dice, pélense, pero pélense. Íbamos, corre, como ahora sí que los departamentos estaban en un lado donde estaba solo, teníamos que dar una vueltota y me dice, y no volteen hacia atrás, yo me voy de este lado por debajo del estacionamiento y ustedes se van para allá y me la cuidas. Y le dice el chavo, sí. Dice, pero no voltees para atrás para nada y corres y no te detengas. Y le digo, no. Y me dice, le digo, es que yo no sé correr. Y me dice, pues corres. No sé cómo le vas a hacer, pero corres. Me agarra la mano el muchacho y me dice, no te vas a soltar de mí. Si te caes, a ver cómo le hacemos, te levanto y seguimos corriendo. En eso, nos salimos corriendo y se oye como abren las dos puertas, como si fuera aire, se abren las dos puertas y se sale mi jefe y nosotros nos salimos corriendo. Y yo no sé correr, la verdad. Y le digo, no puedo. Y me dice, córrele. Y yo no puedo. Y me dice, córrele. Nos fuimos corriendo. Dimos una vueltezota para llegar a caseta 2. Yo sentía que el corazón se me salía de la impresión. Entonces llegamos a la caseta 2 y me dice, Omar, ¿qué pasó? Y le digo, no manches. Y me dice, pero no, la niña no creía. Y le digo, no inventes, siempre pasan estas cosas aquí. Me dice, sí.
Desde las 12 en adelante, sí, y siempre que hacemos el recorrido, pasan muchas cosas, ¿eh? Así que ojo con lo que te estamos diciendo. Yo dije, bueno, está bien. Y tiro por viaje en las noches que pues yo me quedaba tanto a doblar como para estar en mi turno. Se escuchaban cada cosa, se escuchaban ruidos como de perros que ni siquiera había perros ahí, no metían perros ahí. Este, pasaban muchas cosas, realmente luego apagaron las luces, creo que no había luz en los edificios y se veía luces, se habían luces y sombras y todos nos quedábamos, es que hay alguien ahí, no, es que no vayan, ya nos pasó, ya revisamos, no hay nada y pues son seres que viven ahí, que ahí muchos murieron y cosas así, entonces realmente no. La verdad, chicas, es que yo no estaba como que acostumbrada a ese tipo de cosas y cuando yo viví todo eso, la verdad es que yo ya, ya no quería trabajar. Yo decía, ya no quiero trabajar, ya me quiero ir a mi casa, que prácticamente ni hacíamos nada, ¿no? En la noche. Pero, o sea, sí, sí pasaban muchas cosas paranormales. Escuché a la niña, escuché a la persona de esa persona que se murió ahí, que se quitó la vida, también se escuchaba como lloraba. Y pasaron muchas cosas que realmente, mm, pues tenías que aguantarte, ¿no? Yo decía, pues me tengo que aguantar porque pues quiero trabajar. Pero sí son cosas que a lo mejor no causan mucho miedo, pero son cosas vividas reales que cuando, híjole, dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y pasaron muchísimas cosas que ya les estaré contando en otro video. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Dedito arriba. Muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos ustedes. Ya saben quién soy yo, Ale Sánchez. Pues un dedito arriba. Muchas gracias. Bye.